¿Qué pasaría si un científico descubriera que la realidad que percibimos no es más que una ilusión generada por nuestro propio cerebro? ¿Y si ese descubrimiento fuera tan peligroso que simplemente lo borraran del mapa? Era diciembre de 1994 en México. El país estaba atravesando una crisis económica fuerte. El Tratado de Libre Comercio acababa de entrar en vigor y en un laboratorio de la UNAM, de la Universidad de México, uno de los neurocientíficos más excéntricos, brillantes y revolucionarios de América Latina estaba por publicar los resultados de un experimento que, según él, demostraba que dos cerebros humanos podían comunicarse sin ningún medio físico. O sea, telepatía, probada con electrodos con datos y conciencia real. Tenía 47 años, 54 libros publicados, un experimento que buscaba conectar mentes en México con mentes en la India, a miles de kilómetros de distancia, sin un solo cable de por medio, y tenía documentos que hoy aparecen en archivos desclasificados de la CIA. El 8 de diciembre de 1994, el neurocientífico detrás de estos experimentos salió de su casa y nunca volvió. No hubo cuerpo, no quedó ninguna nota, ni testigos que lo vieron cruzar ninguna frontera. Su departamento, donde vivía con su esposa, estaba completamente vacío, recién pintado y sin muebles, como si alguien hubiera borrado toda evidencia de que alguien hubiera vivido allí. Este es el caso de Jacobo Greenberg, y cuanto más lo miras, más te hace dudar de todo lo que creías saber. Jacobo Greenberg nació el 12 de diciembre de 1946 en la Ciudad de México, en una familia judía que había llegado de Europa. Creció en la colonia Condesa, que dicho sea de paso, yo visité hace poco Ciudad de México y me encantó Condesa, pero eso, bueno, entre paréntesis. Él iba a la sinagoga, estudiaba en el colegio israelita, o sea, todo indicaba que iba a tener una vida bastante normal, ordenada, como la de cualquier chico de su entorno. Pero su vida cambió muy temprano. Cuando tenía 12 años, su mamá murió de un tumor cerebral. Jacobo la acompañó durante la enfermedad y la vio apagarse poco a poco. Eso lo marcó muchísimo. Se dice que ahí empezó todo, porque él se quedó con una idea en la cabeza. Si su mamá había muerto por algo que pasó dentro de su cerebro, entonces él quería entender la mente humana, entender qué pasaba ahí dentro. Cuando entró a estudiar psicología en la UNAM, Jacobo no era el científico raro o místico que muchos imaginan hoy. Era todo lo contrario. Súper disciplinado, muy serio, muy exigente consigo mismo. En esa época Jacobo era muy formal. Bata, traje, corbata. En el laboratorio todo tenía que ser exacto, sin errores. Hacían experimentos de neurociencia clásica con animales, midiendo respuestas del cerebro a distintos estímulos. Era ciencia dura, fría y muy estructurada. Pero aunque él estaba metido en ese mundo, algo dentro de él ya empezaba a no encajar del todo. Antes de terminar la carrera, viajó a Israel y vivió un año en un kibutz. Ahí conoció a su primera esposa, con quien tuvo una hija, y también tuvo su primer contacto con la cábala y las tradiciones místicas. Esa fue como la primera grieta en su mundo tan racional, porque empezó a escuchar ideas que decían que la realidad que vemos no es toda la realidad, que hay algo más profundo detrás. Cuando volvió a México, terminó su carrera y con apenas 23 años hizo algo impresionante. Fundó el laboratorio de psicofisiología de la Universidad Anáhuac, y no como estudiante, sino como director. Ya desde joven era muy decidido, no quería esperar a que alguien le diera permiso para investigar lo que le interesaba. Después se fue a Nueva York a seguir estudiando. Hizo su maestría y su doctorado en neurociencia, investigando cómo reacciona el cerebro a ciertos estímulos visuales. Volvió a México con una formación científica muy fuerte, de primer nivel, y armó otro laboratorio en la UNAM. Y ahí empezó la etapa más intensa de su vida.
En la UNAM tenía algo muy raro para la época, un laboratorio serio, con financiamiento real, pero donde estudiaban cosas que muchos científicos consideraban locuras, como la meditación, la telepatía, la conciencia, la relación entre el cerebro y la percepción de la realidad. Dicen que dormía 2 o 3 horas por noche y el resto del tiempo escribía, investigaba, daba clases, dirigía seminarios. Era una máquina de trabajar. Muchos colegas lo respetaban por lo inteligente que era, pero al mismo tiempo les incomodaba lo que investigaba. Sentían que se estaba metiendo en terrenos que no eran científicos, entre comillas. Aún así, él siguió con este proceso. Fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, donde quería juntar ciencia y espiritualidad sin que una negara a la otra. Era el proyecto de su vida. Y en medio de todo eso pasó algo que cambió completamente su camino. Alguien lo llevó a conocer a una curandera muy famosa en México, una mujer llamada Bárbara Guerrero, conocida como Pachita. Decían que hacía cirugías con las manos, sin anestesia, sin quirófano, solo con un cuchillo de montaña y órganos que aparecían del aire. Jacobo fue a verla pensando que iba a ser un fraude, pero lo que vio lo dejó en shock. Él mismo dijo después que lo que vio contradecía todo lo que sabía sobre la realidad. Desde ese momento pasó años estudiándola, observando, grabando, intentando entender qué estaba pasando ahí. Y llegó a la conclusión de que, fraude o no, ahí estaba ocurriendo algo que la ciencia todavía no sabía explicar. A partir de todo eso, desarrolló su famosa teoría sintérgica, donde planteaba que la realidad no es exactamente como la vemos, sino que el cerebro la construye a partir de información más profunda. Para 1994 ya había escrito más de 50 libros, tenía su laboratorio, estudiantes, investigaciones muy polémicas y una idea en mente: hacer un experimento para conectar 2 cerebros humanos a distancia sin ningún tipo de comunicación física, para demostrar telepatía de manera científica. Era una idea que, si funcionaba, podía cambiar muchas cosas en la ciencia. En cuanto a la vida personal de Jacobo, después de su primer matrimonio contrajo nupcias con María Teresa Mendoza López. La historia con María Teresa empezó de la forma más impulsiva que se puedan imaginar. Se conocieron y literalmente semanas después se casaron a escondidas en un pueblito, sin avisarle a nadie de la familia. Nadie sabía nada y la familia se enteró casi por accidente. Y la verdad es que desde el principio Teresa le cayó mal a casi todos los que rodeaban a Jacobo. En el laboratorio la recordaban como una persona de carácter muy fuerte, con enojos muy intensos y difíciles de manejar. Vamos primero a la escena, a los hechos concretos, sin teorías todavía, todo tal como lo reconstruyeron los investigadores y la familia. 3 días antes de su desaparición se sabe que Jacobo asistió al estreno de una obra de teatro, acompañado de su madrastra, la tercera esposa de su padre. Ella fue la última persona de su familia en verlo con vida. Esa noche, mientras caminaba afuera del teatro, Jacobo le contó que esperaba una invitación para viajar a la India. Estaba por hacer el experimento más grande de su carrera. Pero hay algo que llamó la atención de los investigadores. La madrastra dijo que Jacobo le comentó que no quería ir con su esposa. Decía que le daba mucho miedo y que ella lo presionaba demasiado. Le contó que ella ni dormía en su casa y que pasaba las noches durmiendo en su combi. Su madrastra trató de calmarlo, asegurándole que todo iba a estar bien. Y después acordaron celebrar su cumpleaños el 12 de diciembre en su casa, con un festejo íntimo por sus 48 años. Ella dijo que estaba de acuerdo y estaba contento con eso, y que se despidió y se fue. Él nunca llegó a esa fiesta porque desapareció el 8 de diciembre, y ahí es donde la familia se da cuenta. Y se dieron cuenta mucho después por la forma en que vivía Jacobo. Según la familia, era común que él se fuera de retiro espiritual sin avisar, o que desapareciera por semanas en algún rancho o en alguna comunidad indígena estudiando chamanes, y después volvía meses después con un libro nuevo bajo el brazo. En otras palabras, era el tipo de persona de la que nadie se alarmaba cuando no aparecía. Para su familia, sus colegas y sus alumnos,
Que Jacobo estuviera desconectado era completamente normal. El día exacto en que Jacobo desapareció, pasó algo que hace que toda esta historia sea todavía más aterradora. Porque justo ese mismo día, cuando él ya había desaparecido, alguien hizo una llamada que prácticamente aseguró que nadie sospechara nada durante semanas. La llamada la recibió una alumna de maestría y colaboradora cercana de Jacobo Greenberg en el laboratorio de la UNAM, pero la persona que llamó no era Jacobo, era María Teresa. Con total calma, sin apuro, le dijo que no esperaran al doctor, que ambos se iban a ir de viaje, primero a Campeche y después al Tíbet. Y la verdad, eso no sonaba raro viniendo del entorno de Greenberg. Entonces el mensaje empezó a correr por el laboratorio, por los alumnos y por todos los que se preguntaban dónde estaba él. Y el mensaje era: el doctor se fue de viaje con su esposa, ya va a volver. Y con eso nadie se alarmó, nadie llamó a la policía, no lo buscaron y nadie pensó en una desaparición. Pero meses después, la policía encontró algo que cambió todo y que realmente empezó a dar miedo. Esos vuelos al Tíbet nunca existieron. No había boletos, tampoco reservas o registros migratorios. No había absolutamente nada que indicara que Jacobo hubiera salido del país. Y ahí la historia cambia completamente, porque si los vuelos nunca existieron, entonces Teresa lo sabía desde el primer momento. Según la investigación, durante ese tiempo se vació el departamento, desaparecieron manuscritos, documentos de investigación y también se cobraron cheques a nombre de Jacobo. Cuando la familia reaccionó de verdad y entendió que algo estaba mal, ya habían pasado casi 2 meses. Y en una desaparición, 2 meses, como sabrán, y con todos los videos que hacemos en este canal, son una eternidad. Hay una persona en el centro de todo esto, una persona que estuvo ahí desde el principio, que conocía los miedos de Jacobo, sus investigaciones, sus viajes, sus contactos, que hizo la llamada al laboratorio. Su nombre es María Teresa Mendoza López. Y su historia es tan oscura e inexplicable como la de Jacobo. Cuando el comandante de la policía inspeccionó el departamento donde vivían Jacobo y Teresa, lo que encontró no era el hogar de una pareja en crisis, era algo más perturbador. En una esquina del cuarto había muñecos de vudú con alfileres clavados. También encontró cartas, y en una de ellas Teresa le reclamaba a Jacobo con furia. Y esta furia los investigadores describieron como una furia descontrolada. Y el reclamo básicamente era porque él se negaba a tener un hijo con ella, porque su fe judía le impedía concebir fuera de esa tradición. Pero las cartas más inquietantes no estaban dirigidas a Jacobo. Eran cartas escritas a un destinatario imposible, un hijo que nunca nació. Cartas donde Teresa le hablaba como si ese hijo existiera, como si estuviera ahí, como si pudiera leerlas. Para los hermanos de Jacobo, ese detalle no fue menor. Era la señal de un estado mental que iba mucho más allá de una discusión de pareja. Días después de que Jacobo desapareciera, Teresa fue vista en el banco cobrando un cheque, sin reportar nada a nadie. Después fue vista en el departamento sacando objetos en cajas, vaciando la casa metódicamente. El portero la vio, también los vecinos la vieron, pero nadie le preguntó nada. Su actitud fue tan extraña que intervinieron su teléfono. Los investigadores escucharon una llamada. Teresa había contactado a su madre desde Mexicali, en la frontera con California, de manera tranquila, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Algo que también se investigó y que dejó sin palabras a los investigadores es que el nombre de María Teresa Mendoza López no aparece en ningún registro oficial verificable. La institución educativa de la que ella afirmaba haberse graduado no tenía ningún registro de su paso por ahí. Sus documentos no coincidían con ninguna identidad comprobable. Era, en los términos de la investigación, una persona cuya existencia verificable comenzaba en el momento en que conoció a Jacobo Greenberg. Antes de eso, nada. En enero de 1995, semanas después de la desaparición de Jacobo, después de cobrar cheques, vaciar el departamento y hacer la llamada al laboratorio, Teresa Mendoza también desapareció.
Lo más extraño es que ella jamás fue detenida, jamás fue procesada, ni fue formalmente acusada de ningún crimen relacionado con la desaparición de Jacobo Grindberg. El caso nunca llegó a esa instancia porque el expediente desapareció, porque no había cuerpo y porque cuando el comandante estuvo a punto de avanzar, llegó la orden desde la presidencia de cerrar la investigación y el caso quedó congelado. La última ubicación verificada de Teresa Mendoza es Boulder, Colorado, en el año 1995. Un testigo afirmó haberla visto descender de una avioneta tipo Cessna junto a Jacobo. Y de ahí fueron trasladados en 2 automóviles blancos sin matrícula, acompañados por personas identificadas como agentes federales estadounidenses. Después de eso, ya no hubo nada más. Ningún rastro, ninguna aparición pública o proceso judicial en ningún país. Durante unos 15 años, Jacobo se dedicó casi obsesivamente a construir algo que nadie había intentado antes, una teoría científica para explicar cómo funciona la conciencia humana y por qué la realidad que vemos puede que no sea la realidad como realmente es. No era filosofía solamente, él quería una teoría con experimentos, con mediciones, con ecuaciones, con financiamiento oficial, algo que pudiera pararse dentro de la ciencia. A esa teoría la llamó teoría sintérgica y cuando hoy la lees, mucha gente dice lo mismo, suena exactamente como la idea de la película The Matrix, pero escrita años antes. Pero antes de meterse de lleno en su teoría, hay que entender algo importante. ¿Qué problema estaba tratando de resolver Jacobo? Porque Jacobo Grindberg no empezó hablando de espiritualidad, ni de chamanes, ni de cosas raras. Él empezó desde la neurociencia más dura, desde el laboratorio, los electrodos o a medir el cerebro. Y desde ahí empezó a encontrarse con preguntas que la ciencia tradicional en realidad prefería no hacerse. Por ejemplo, ¿por qué 2 personas pueden vivir exactamente la misma situación y experimentarla de formas completamente distintas? Las preguntas que él se hacía no encajaban en la explicación clásica de la neurociencia, que básicamente dice que el cerebro recibe información de los sentidos y con eso construye la realidad. Para Jacobo esa explicación ya no alcanzaba. Había demasiadas cosas que quedaban fuera. Entonces él propuso algo mucho más radical. El cerebro no recibe la realidad. El cerebro construye la realidad. Pero no la construye solo. La construye interactuando con algo que está afuera. Y ahí empieza lo más interesante de su teoría. El primer concepto de su teoría es algo que él llamó la látice. Según Jacobo, el espacio no está vacío. Aunque nosotros pensemos que sí lo está. Él decía que todo el universo está lleno de una especie de red invisible de energía e información, como un tejido que lo atraviesa todo prácticamente. El aire, las paredes, tu cuerpo, el espacio, completamente todo. Y lo más loco de su idea era lo siguiente. Cada punto de esa red contiene la información de todo el universo, como si el universo fuera un océano infinito. Y cada gota de ese océano contuviera el mapa completo del océano entero. Según él, nosotros vivimos dentro de esa red todo el tiempo, pero no nos damos cuenta porque nuestro cerebro solo puede leer una pequeña parte. El segundo concepto importante es el campo neuronal. Jacobo decía que el cerebro no solo funcionaba con electricidad dentro de la cabeza, sino que generaba un campo de energía alrededor del cuerpo, como una especie de burbuja energética creada por la actividad de las neuronas. Y ese campo neuronal interactúa con la látice. De esa interacción, según él, nace lo que experimentamos como realidad. O sea, la realidad no sería algo fijo afuera que todos vemos igual. La realidad sería el resultado de la interacción entre la red de información del universo, la látice, y el campo neuronal de tu cerebro. Por eso, según su teoría, cada persona vive una realidad un poco distinta, aunque estén en el mismo lugar. El cerebro no sería una cámara, sería más bien un proyector. Y la palabra sintergia de su teoría viene de mezclar 2 palabras, síntesis y energía. Jacobo decía que todo dependía de la coherencia del campo neuronal. Según él, si tenías alta sintergia,
podés percibir la realidad de forma más clara, más conectada, pero si tenías baja sinergia, percibirías la realidad con distorsiones, confusión o sufrimiento. Jacobo lo explicaba de una forma muy fuerte. El infierno y el paraíso no son lugares, son estados de coherencia del cerebro. Después llevó la idea todavía más lejos y se hizo la siguiente pregunta, porque si cada persona tiene un campo neuronal, ¿qué pasaría cuando millones de personas tienen campos neuronales al mismo tiempo? Propuso que todos esos campos juntos forman algo que llamó hipercampo. Sería como una conciencia colectiva de la humanidad, una especie de mente gigante formada por todas las mentes. Era su manera científica de explicar algo que muchas tradiciones espirituales dicen desde hace miles de años, que todos estamos conectados, que lo que uno piensa o siente afecta a los demás, aunque no nos demos cuenta. Pero lo más polémico de todo es que Jacobo no se quedó solo en la teoría. Intentó probar cosas en el laboratorio. Uno de los experimentos más famosos fue el de la visión extraocular. Trabajó con niños a los que les vendaban completamente los ojos y según sus registros, algunos podían identificar colores, reconocer formas, describir dibujos, leer palabras o detectar objetos, todo con los ojos tapados. Él decía que eso demostraba que la conciencia podía percibir información directamente sin usar los sentidos, accediendo a esa red de información que él llamaba la látice. Muchos científicos lo criticaron durísimo por eso. Otros dijeron que era imposible, que era un fraude. Pero lo cierto es que desde ese momento Jacobo dejó de ser solo un neurocientífico y se convirtió en una figura muy incómoda para mucha gente dentro de la ciencia. Y eso fue poco antes de su desaparición. Para entender por qué este experimento fue tan importante en la vida de Jacobo, primero hay que entender algo. En los años 90, hablar de telepatía dentro de la neurociencia era como autodestruir tu carrera profesional. Si eras científico y decías que estabas investigando comunicación entre cerebros sin ningún medio físico, lo más probable era que perdieras el financiamiento, también la credibilidad y probablemente tu carrera académica también. Jacobo lo sabía perfectamente y aún así lo hizo. El famoso experimento que después se conocería como el potencial transferido. El experimento estaba pensado con muchísimo cuidado. Primero, las personas que participaban no eran elegidas al azar. Jacobo elegía personas que tuvieran una conexión emocional real. Y estamos hablando de parejas, amigos muy cercanos o personas que se conocieran mucho o desde hacía mucho tiempo. Él creía que esa conexión emocional hacía que sus cerebros estuvieran más sincronizados. Luego, esas dos personas entraban juntas a una habitación y meditaban durante 20 minutos, sentadas frente a frente, en silencio, con los ojos cerrados, intentando sentir la presencia del otro. Y después de eso, las separaban. Aquí es donde el experimento se volvía realmente interesante. Cada persona era llevada a una cámara de Faraday, que básicamente es una habitación metálica diseñada para bloquear cualquier señal electromagnética. No entran señales de radio, ni de celular, ni interferencias eléctricas, completamente nada. En la cabeza de cada persona colocaban electrodos para registrar la actividad eléctrica del cerebro con un electroencefalograma. Y todo esto quedaba grabado. A una de las personas, llamémosla persona A, le mostraban destellos de luz en intervalos de tiempo. Cada destello provocaba en su cerebro una respuesta eléctrica muy clara. La persona B, en la otra cámara, no recibía ningún estímulo. Estaba en silencio, en oscuridad, sin que pasara nada. Pero cuando revisaban el registro del cerebro de la persona B, aparecía algo que no debería estar ahí. En el cerebro de la persona B, aparecían patrones eléctricos parecidos a los que aparecían en el cerebro de la persona A cuando veía los destellos de luz. No eran idénticos, pero eran lo suficientemente parecidos como para que hubiera correlación estadística. A ese fenómeno, Jacobo lo llamó potencial transferido. La idea era muy fuerte. Información que pasaba de un cerebro a otro sin ningún canal físico conocido. Y había un detalle muy importante. Cuando hacían el mismo experimento con personas que no se conocían, que no tenían vínculo emocional, el efecto no aparecía. Eso era lo que más le interesaba a Jacobo. Pero para Jacobo, el experimento de las cámaras separadas por 14 metros era solo el comienzo. Lo que él quería hacer de verdad era algo mucho más grande.
repetir el experimento con dos personas, una en México y otra en la India, conectadas al mismo tiempo para ver si la correlación cerebral aparecía igual aunque estuvieran separadas por miles de kilómetros. Si el fenómeno era real y no dependía de la distancia, entonces la distancia no debería importar. Tenía el protocolo, los contactos en la India, el financiamiento también lo tenía y sobre todo tenía el plan. Solo necesitaba tiempo y el 8 de diciembre de 1994 él desapareció. Y ese experimento nunca se realizó. Después de revisar documentos, testimonios, investigaciones policiales y el contexto científico en el que trabajaba Jacobo Greenberg, los investigadores, periodistas y personas cercanas al caso han llegado a tres grandes hipótesis que intentan explicar su desaparición. Son hipótesis muy locas, pero la vida de Jacobo en general podemos decir que era una vida loca. Ninguna ha podido ser comprobada completamente, pero tampoco han podido descartar ninguna de estas. Lo inquietante del caso Greenberg es que no encaja en una desaparición común. No hubo rescate, no hubo cuerpo, no hubo llamadas de extorsión, no hubo movimientos bancarios, no hubo registros migratorios claros. Simplemente desapareció sin dejar rastro, como si hubiera salido de la realidad que él mismo llevaba años intentando entender. Las tres hipótesis intentan responder la misma pregunta desde ángulos completamente distintos: espionaje, reclutamiento científico o una decisión personal extrema. Y cada una, de una forma distinta, resulta inquietante. Para entender por qué esta hipótesis no es solo especulación de internet, primero hay que entender algo importante. La CIA no era ajena a este tipo de operaciones. Estaba muy lejano de eso. Desde 1953, la agencia había financiado el proyecto MK Ultra, un programa secreto e ilegal dedicado a investigar técnicas de control mental, manipulación del comportamiento y alteración de estados de conciencia. El programa involucró al menos 80 instituciones y 185 investigadores privados, muchos de los cuales ni siquiera sabían que estaban trabajando para la agencia. Se usaron hipnosis, electroshocks, privación sensorial y abuso psicológico sobre sujetos que en muchos casos no daban su consentimiento. El objetivo era claro: encontrar formas de controlar, debilitar y manipular la mente humana. El programa fue oficialmente cancelado en 1973, pero la obsesión de la CIA con la mente humana no terminó ahí. En 1978, esa misma obsesión dio lugar al proyecto Stargate, un programa secreto financiado por la CIA y la Agencia de Inteligencia de Defensa para investigar la visión remota, es decir, la supuesta capacidad de percibir información desde lejos sin usar los sentidos físicos. Se gastaron aproximadamente $20 millones en reclutar y entrenar a supuestos psíquicos para usarlos como espías contra la Unión Soviética. El programa duró hasta 1995, exactamente el año en que Jacobo desapareció. ¿Y por qué importa todo esto? Porque mientras la CIA gastaba millones en psíquicos de dudosa credibilidad, Jacobo Greenberg estaba en un laboratorio de la UNAM produciendo evidencia científica que sugería correlación neuronal entre cerebros separados sin ningún canal físico. En términos prácticos, estaba investigando exactamente lo que la CIA llevaba décadas intentando probar. En 2017, las autoridades estadounidenses desclasificaron cientos de miles de documentos con información clasificada que abarcaba desde 1940 hasta 1990. Y entre esos documentos aparecieron menciones a experimentos de control mental, fenómenos ovni y también algo mucho más específico: un artículo escrito por el propio Jacobo Greenberg titulado Psychological Correlates of Communication, Gravitation and Unity, publicado originalmente en 1982, donde explicaba su teoría sintérgica. La pregunta que nadie ha podido responder con claridad es cómo llegó ese artículo a los archivos secretos de la CIA. Jacobo era un investigador mexicano de la UNAM, no tenía vínculos declarados con ninguna agencia de inteligencia, no trabajaba para ningún gobierno extranjero, pero alguien en algún momento de la Guerra Fría
Consideró que su trabajo era lo suficientemente relevante como para archivarlo dentro de documentos clasificados. Uno de los datos más extraños de toda la investigación apareció en junio de 1995, cuando un empleado de una gasolinera en Boulder, Colorado, declaró que había visto a Jacobo Greenberg en esa ciudad. Según comentó, no estaba solo. También estaba María Teresa Mendoza, y junto a ellos, dos personas identificadas como Rick Howard y Marina Velasco, quienes descendieron de una avioneta tipo Cessna y trasladaron a ambos en dos automóviles blancos sin matrícula. El investigador Clemente Padilla profundizó en la identidad de Marina Velasco y el testigo la describía como agente del United States Secret Service. Rick Howard también habría sido agente federal estadounidense. Pero el hallazgo que hizo que todo encajara fue otro. Las investigaciones revelaron que Jacobo colaboraba en secreto con la Universidad de Colorado en Boulder, algo de lo que ni su familia ni sus colaboradores más cercanos en la UNAM tenían conocimiento. No había registros oficiales de esa colaboración, no había contratos ni visa de trabajo, no había nada. Eran viajes clandestinos. La hipótesis de que Teresa era agente encubierta tiene un pilar central. El nombre de María Teresa Mendoza López no aparece en registros oficiales verificables. Era exactamente el tipo de perfil que se usa en operaciones de cobertura profunda. Identidades construidas desde cero. Personas asignadas a acercarse a objetivos de interés científico o estratégico. Vivir con ellos, ganarse su confianza y transmitir información. El propio Clemente Padilla fue explícito en sus conclusiones. Era más probable un chantaje o una operación para obligarlo a compartir sus conocimientos que una desaparición común. Y cuando Padilla estaba a punto de avanzar más en la investigación, llegaron órdenes desde la presidencia para cerrar el caso. Esta investigación se jubiló y el expediente desapareció. Esta hipótesis parte de una idea diferente. No hubo secuestro, pero hubo una oferta. Para el momento de su desaparición, Jacobo estaba trabajando en experimentos que intentaban demostrar comunicación neuronal entre personas separadas físicamente. Si eso era real, las aplicaciones eran enormes. Comunicación sin dispositivos, coordinación militar sin señales de radio, transmisión de información imposible de interceptar. Cuando años después un documentalista llegó a Tepoztlán para investigar la desaparición, la primera persona con la que habló le dijo algo que parecía una broma, pero que se repitió muchas veces. Se lo llevó la NASA. No era un investigador ni un periodista, era simplemente alguien del pueblo repitiendo la versión que empezó a circular poco después de su desaparición. Puede sonar absurdo, pero en los años 90 existían programas de investigación sobre neurociencia, aislamiento, percepción y cognición en condiciones extremas. La idea de que una agencia científica o militar se interesara por investigaciones sobre conciencia y percepción no era descabellada. El dato más fuerte para esta hipótesis sigue siendo el mismo. Jacobo viajaba en secreto a Boulder, Colorado, a colaborar con la Universidad de Colorado, sin registros oficiales, sin visas documentadas y sin que su familia lo supiera. Esto sugiere que la colaboración no era completamente académica. Podría haber empezado como investigación universitaria y luego haber pasado a un programa financiado por alguna agencia gubernamental. Para alguien que llevaba años peleando por fondos y defendiendo su laboratorio, esa oferta podía ser imposible de rechazar. Y si aceptó voluntariamente, entonces Teresa Mendoza no era su captora, era su contacto y la persona que posiblemente facilitó este proceso. Esta es la hipótesis más extraña, pero también la más coherente con su pensamiento. Jacobo no solo estudiaba los estados alterados de conciencia desde afuera, los practicaba, meditaba durante horas, trabajó con chamanes durante años y documentó testimonios de personas que afirmaban poder separar su conciencia del cuerpo. Su teoría sintérgica tiene una implicación radical. Si la conciencia es un campo que puede ganar coherencia progresivamente, entonces podría existir un punto en el que ese campo ya no necesite el cuerpo físico como anclaje. En términos simples,
la conciencia podría sobrevivir al cuerpo, incluso podría abandonarlo voluntariamente. En sus últimos meses, algunos de sus alumnos recuerdan que hablaba de algo que llamaba el umbral. No explicaba exactamente qué era, pero hablaba de ello como si fuera un objetivo. Los chamanes con los que llegó a trabajar durante años compartían una creencia: la conciencia puede abandonar el cuerpo de forma temporal o permanente, y los practicantes más avanzados podían hacerlo voluntariamente, y Jacobo no descartaba esa idea, intentaba explicarla con un modelo teórico. Su hija ha dicho en entrevistas algo que cambia la perspectiva, que su padre era perfectamente capaz de desaparecer voluntariamente, que era una persona que podía tomar decisiones radicales sin avisar a nadie, no necesariamente algo místico, simplemente irse y empezar de nuevo. Y eso abre otra posibilidad: que no lo hayan secuestrado, que no lo hayan reclutado, que simplemente haya decidido desaparecer. Si lo secuestraron, alguien sabe qué pasó. Si lo reclutaron, está oculto. Y si se fue voluntariamente, nunca quiso que lo encontraran. Pero hay un hecho que no cambia. No hay cuerpo, no hay acta de defunción, no hay registro de vida posteriores. Jacobo Grindberg sigue siendo oficialmente una persona desaparecida. Y después de más de 30 años, las tres hipótesis siguen abiertas. Han pasado 31 años desde que Jacobo Grindberg salió al mundo por última vez y nunca volvió. Y en todo ese tiempo, el Estado mexicano no ha resuelto el caso. No ha encontrado un cuerpo. No ha procesado a ningún sospechoso. El expediente que la familia entregó en 1995 sigue oficialmente extraviado. En el año 2020, la directora Ida Cuellar estrenó el documental El secreto del Dr. Grindberg, que años después volvió a encender el interés del mundo entero por el caso. Millones de personas vieron la historia, las teorías volvieron a circular y la pregunta que se plantea al final sigue sin respuesta. ¿Alguien sabe dónde está Teresa Mendoza? Años después, el hermano de Jacobo apareció en cámara con una foto de Teresa en la mano y dijo directamente: ahí está su rostro, si alguien la reconoce, que hable. Y dijo que podría ser la clave para resolver el caso. No es una familia que se haya resignado, es una familia que sigue buscando décadas después en la única dirección que siempre apuntó. Hoy, décadas después, Teresa Mendoza López sigue siendo una persona cuyo paradero es oficialmente desconocido. No hay acusación formal, no hay orden de arresto y no hay búsqueda activa del Estado. El caso nunca fue tipificado como homicidio porque nunca apareció un cuerpo. Y sin cuerpo, sin crimen procesable, sin expediente, la investigación quedó suspendida en el limbo. Mientras tanto, el legado científico de Jacobo tuvo un renacimiento inesperado. Sus libros volvieron a publicarse, su teoría volvió a discutirse y sus experimentos volvieron a citarse. Un hombre borrado del mapa cuyas ideas no pudieron ser borradas. Jacobo Grindberg tenía en sus manos experimentos que podrían cambiar la manera en que entendemos la mente humana. Y algo o alguien decidió que eso no podía continuar. Fue su esposa, una agencia de inteligencia, fue el gobierno o él mismo desapareciendo voluntariamente. O quizás fue algo que todavía no entendemos, porque lo que Jacobo pasó su vida intentando demostrar es que la realidad no es lo que parece, que detrás de lo visible hay capas de información que nuestra mente apenas puede decodificar y que la conciencia es mucho más grande que el cuerpo que la contiene. Décadas después, nadie sabe dónde está Jacobo Grindberg, nadie sabe dónde está su esposa, y el caso más extraño y más inexplicable de la ciencia latinoamericana sigue abierto. Exactamente como él lo dejó, sin una respuesta definitiva. Solo preguntas que, cuanto más las miras, más profundas se vuelven. Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.